llegar a comenzar a transitar juntos el santo tiempo de Cuaresma, ese camino hacia una nueva Pascua de Resurrección que Dios mediante comenzaremos el miércoles 22 de este mes de febrero. Y estos dos últimos domingos, la palabra de Dios a través del Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar algo que da forma a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Tal vez una de las tareas más difíciles de un padre, de una madre, de un educador, es saber decir que no. ¿Por qué cuesta tanto decir que no? Y particularmente, ¿por qué cuesta tanto en este tiempo y en esta época? Porque esencialmente hay un temor, un pánico total a perder el cariño. Hay un miedo a lastimar. Preferimos la gratificación inmediata y eficaz, ¿no? Por ese aprecio inmediato que da, bueno, sí, bueno, hacelo, bueno, dale, a saber justamente que hay un límite. Esta incapacidad, a veces con mucha dificultad que llevamos de decir no, de dar reglas, es de alguna manera una traición, tanto al niño, a la niña, cuanto a aquel que se nos ha confiado. Es justamente, es una traición porque no ayuda a crecer, no ayuda a crecer. De hecho, siempre que hay un límite, una prohibición, ayuda como a interiorizar la regla. Nos permite comprender que no todo nos es dado, que no todo nos es posible. Eso que decíamos que a veces el marketing trabaja sobre ciertos deseos y hace muy poco una línea de ropa deportiva justamente ponía como su eslogan global el no limits, no hay límites. Y eso que puede ser quizá muy atractivo, es muy contrario a crecer, es muy contrario a crecer. Justamente esa palabra de los mayores, la palabra del mayor que significa la ley, es la palabra que da identidad más allá de las fronteras, que da forma. Y la forma siempre tiene un límite, porque si no tuviera un límite, un continente, sería algo desforme o informe. Entonces, justamente, a veces esa palabra en ciertos momentos de la historia se ha vuelto represiva, pero el grave problema de hoy no es tanto lo represivo, sino la ausencia directamente. Esa palabra no está. Es como que ha desaparecido, por una razón o por otra. La tarea justamente es recuperar esa palabra y saberla dosificar para que ayude, para que dé forma. Por eso las lecturas de este domingo nos sitúan ante esa paternidad, ante ese amor de Dios que educa a través de la palabra, que pone los límites. Esta semana hemos venido compartiendo a lo largo de toda la semana la primera lectura del libro del Génesis y veíamos justamente ese primer límite que nuestros padres trascienden en ese deseo de ser como dioses y de descubrir en el instante preciso de morder el fruto que lo único que descubren es que estaban desnudos. Eso es lo único que descubren. Y justamente así como no podemos traer
en la vida adulta a nuestros padres para que decidan por nosotros, la palabra de Dios debe entrar en nuestra vida y en nuestro corazón para hacer justamente una forma de vida. Por eso hoy Jesús empieza este párrafo del Evangelio diciendo que nuestra justicia no puede ser como la de los escribas y fariseos, es decir, no debe ser dictada por el miedo a la condenación. Y aquí traigo una vez más aquello que mi abuela tantas veces nos decía a mi hermano y a mí, desgraciado el burro que ha de ser bueno a palos. A veces esa desgracia de aquel dicho de esa mujer analfabeta y sabia, es la desgracia que queremos imprimir, ¿no? Que solo el miedo, y desde ahí justamente no podemos amar y vivir una vida plena si nos mueve el sentimiento de culpa, el deber o el miedo. Esa sería llegar a un estadio de justicia que sería el de los escribas y fariseos. Como decía Francesco Saverio, no por miedo al infierno ni por la esperanza del cielo, sino por la forma en que me amaste, yo te amo, le decía a Jesús. Y justamente las palabras de Jesús en este Evangelio de Mateo tienen el sabor de una invitación a vivir plena y auténticamente nuestros vínculos. Siempre sabemos que el conflicto está a la puerta. Eso es una realidad. Y también tenemos muchas veces la pérdida del sentido de cómo se da la progresión en la vida, en los gestos, en los conflictos. Jesús hoy nos señala que hay una progresión paso a paso que nos lleva, por ejemplo, a convertirnos en asesino de nuestro hermano. Primero nos enojamos, después lo insultamos, luego que está loco y finalmente queremos ir contra su vida. Necesitamos darnos cuenta de dónde estamos llegando. Venimos de atravesar, por así decirlo, circunstancias que han estado como en el foco de la cuestión social, de los medios, todo, donde justamente hemos visto la destrucción de vidas en una progresión que uno nunca sabe cómo empezó, pero sí cómo terminó. Tanto el caso de Baez Sosa como el caso de los niños, niños pequeños, destrozados en la vida. Una niña de 4 años el otro día víctima de una guerra y una reyerta donde el narcotráfico y todo están presentes, nos está hablando de eso. Entonces, para detener esa espiral, es necesario empezar a hacer un camino. Yo diría que es como que la Iglesia y la liturgia nos quiere ir acompañando a eso que vamos a llevar adelante a través del camino de la Cuaresma, a ese camino que es un camino de purificación, que es un camino de conversión. Bueno, eso empieza en el día a día, de a poquito. Uno no se convierte de un día para el otro, ni abandona la violencia de un día para el otro. Eso tiene que ver justamente con echar mano en qué lugar estamos dentro de esa progresión que Jesús hoy nos quiere hablar. Necesitamos trabajar sobre nosotros mismos, por ejemplo, sobre nuestros deseos. Hoy nos dice de vuelta el Evangelio, habla del adulterio. El adulterio es un deseo que no hemos vigilado, pero esencialmente es el deseo de utilizar
a otra persona, sino justamente el adulterio, yo diría, escapa o se abre de lo sexual, y cada vez que estamos utilizando a una persona, estamos de alguna manera cometiendo un adulterio, porque estamos viviendo al otro no como una persona, sino como una cosa. Y entonces nuestros vínculos y nuestras relaciones se cosifican. Necesitamos justamente ver que hay algo que a veces nace en nuestro corazón y que necesita ser discernido, necesita ser transformado, necesita ser interpelado desde esta palabra. Una vida plena es una vida auténtica, una vida en la que podemos ser transparentes. Si no podemos decir la verdad, nuestros vínculos, nuestras relaciones empiezan como a enturbiarse. Si necesitamos jurar todo el tiempo o mentir todo el tiempo, significa que no hay transparencia ni verdad en nuestros vínculos. Cuando usamos estos sistemas, necesitamos personalmente, familiarmente, socialmente, comunitariamente, preguntarnos en qué estadio estamos. Por eso la palabra de Jesús es la palabra que hoy nos quiere enseñar a crecer, a dar cuenta, aún en medio de todo lo que pasa, que sigue siendo posible una vida plena, una vida auténtica, una vida iluminada e inspirada por el Evangelio.